por tu misericordia, por tu gracia abundante en la persona de Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por los problemas, por las necesidades, porque nos hacen ver que sin ti nada somos. Gracias te damos, Señor, también por las bendiciones que diariamente derramas inmerecidamente para nosotros. Y, Señor, en esta mañana rogamos que sea tu Espíritu Santo, sea tu palabra y seas tú el que primeramente seas honrado, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y, Señor, nuestros planes a la luz de tu palabra puedan, Señor, darnos cuenta en dónde estamos desviándonos de ti, en dónde necesitamos confesar que hemos pecado, en dónde es donde nosotros necesitamos confesar no solamente, sino apartarnos de aquellas cosas que nos distraen para que veamos una sola cosa, veamos la belleza, la majestuosidad, la excelencia, la perfección, el amor, el perdón y la gran esperanza que solamente hay en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Señor, el día de hoy queremos escucharte a ti. Queremos, Señor, tener esta oportunidad para evaluar nuestra vida y podamos, Señor, disfrutar la belleza de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Bueno, como iglesia el día de hoy, Dios nos permite regresar a esta tercera lección de nuestra identidad. ¿Y por qué decidimos iniciar en la escuela dominical? Esto es con el único propósito que nosotros podamos dar en nuestra vida, definir quiénes somos. Ya seas tú creyente o no creyente, puedas tú saber no solamente qué es lo que te define, que tú puedas saber también cuál es el sentido de tu vida, cuál es el propósito, cuál es tu seguridad y sobre todas las cosas que con base en esto tú puedas decir qué es lo que tú valoras. Hay mucha gente que en esta vida, sin importar cuál sea su situación, casado, soltero, como hijo, como padre o como un miembro de una iglesia local, perdemos de vista este concepto tan importante, la identidad. Y como iglesia queremos tener la identidad en una sola persona, en un solo libro y en una sola institución que Cristo la comanda. Cualquier persona que tenga una identidad fuera de Dios, fuera de su palabra, fuera de su iglesia, cae en lo que la Escritura nos recuerda en relación a Proverbios 14, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final, dice la Escritura en Proverbios 14, 12, es un camino de muerte. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere tener una identidad que vaya a la muerte, que vaya al sufrimiento, ¿no es cierto? Lo que necesitamos hoy es ver a Cristo, ver la esperanza, ver el deleite. Y queremos ser una iglesia, queremos ser una familia, queremos ser personas gozosas, ¿no es cierto? Yo no quiero que ustedes se levantaron y digan, hoy quiero tener el día más aburrido, el día más desastroso de mi vida y estar bien triste y bien amargado. No, si nos sentimos apachurrados, si nos sentimos sin esperanza o el frío nos está causando o los problemas que están a nuestro alrededor, necesitamos ver a Cristo. Amén. Bueno, entonces vamos a regresar. Dijimos que en esta serie nuestra identidad está en Cristo o sin Cristo. Y pongo esta diagrama para que sea nuestra ancla. Ya vimos las dos lecciones pasadas qué significa una identidad sin Cristo. Lo vamos a repasar brevemente y vamos a pasar hoy a identidad en Cristo. Pero quiero que vean este mapa, vean este pentagrama, 5 elementos. ¿Por qué es importante tener una identidad? Si tú vienes el día de hoy por primera vez a la iglesia y dices, bueno, pues me invitaron a la iglesia, o tienes mucho tiempo en una iglesia, yo quiero que con base en la palabra de Dios podamos ver dónde es donde muchas veces cuando no tenemos una identidad firme en Cristo nos desviamos. Y ve esto, la identidad definimos
lo que el diccionario de la Real Academia dice. La identidad es un rasgo, es una característica de una persona, es un atributo que lo define. En este sentido, la identidad número uno nos define, nos determina. En este aspecto, si tú tienes tu identidad en una persona, en un trabajo, en un bien material, eso es lo que define. Y ustedes lo han escuchado. Y han escuchado hablar de una persona cuando dice, a esta persona le encanta su trabajo, le encanta su esposa, le encanta ir de compras. Eso es lo que más lo está, ¿qué?, definiendo. Entonces, la identidad número uno nos define. Seas tú creyente o no seas creyente, la identidad es lo que te define. Quizá tú el día de hoy estés aquí sin entender qué es la identidad. Bueno, el objetivo es, a través de estos 5 puntos, tú sepas que la identidad te define. Define lo que piensas, define lo que hablas, define lo que haces, define lo que compras, define tus vacaciones, define tus amistades, define tus palabras. En otro sentido, la identidad es muy importante, ¿correcto? Y lo que la palabra de Dios nos dice en relación a esto es que muchos de nosotros estamos viviendo sin una identidad en Cristo. Y cuando vivimos en una identidad fuera de Cristo, pues ciertamente la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, si me siguen allí brevemente, en Primera de Juan, capítulo número 2, versículos 15 al 17, si tu identidad no está definida en Dios, está definida en cualquier otra cosa que no es Dios, y en este sentido vivimos en el mundo, y cuando el mundo define cómo venimos a la iglesia, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, la música que escuchamos, la comida que comemos, la escuela donde estudiamos, el trabajo que escogemos, y ciertamente porque este mundo, los valores de este mundo, ¿cuál es? El dinero, la fama, la belleza, el placer. Y observa, 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Noten esto, la identidad define dónde nosotros nos encontramos. O nos encontramos en Dios o nos encontramos fuera de Dios. Si estamos fuera de Dios, estamos en el mundo, y el que está en el mundo hace, dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, una identidad fuera de Dios, define nuestros deseos. Es decir, nuestros deseos persiguen la agenda de este mundo. Y ustedes lo observan. Ya salió el nuevo iPhone, ya no sé cuál es el 10S o no sé, ya salió la nueva marca, el nuevo perfume, la nueva música, la nueva atracción en Six Flags, ya salió la nueva comida, el nuevo restaurante, ya llegó la comadre que tiene años que no la hemos visto y tenemos que ir a ver. ¿Sí lo observan? Y nuestros deseos están definidos por la corriente de ¿qué? De este mundo. En otro sentido, respondemos conforme los deseos de este mundo. Entonces, la identidad define. Dice el versículo 16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del mundo, del Padre, perdón, sino del mundo. ¿Por qué? Porque ¿quién está definiendo a esa persona? El mundo. ¿Se recuerdan una revista hace años, creo? Sí, corríjanme, los que compraban o compran TV y novelas y todo eso. Había una revista que se llama ¿Y tú quién eres? ¿Sí? ¿Sí es correcto? Bueno, no era porque, no lo digo porque era un lector asiduo de ella, sino porque cuando íbamos a la peluquería, pues encontrabas, además de la alarma y de todos esos periódicos feos,
encontraba esa revista y ¿tú quién eres? Y en esa ocasión cuando la ojé recuerdo una serie de aspectos y decían allí que en ese tipo de revistas encuentras, es que si tú eres Virgo, y es que si tú eres Cáncer, y es que si tú eres este tipo de mujer, en otro sentido, ese tipo de cosas que no cuestan más de 30 pesos, bueno, no sé cuánto cuesta ahora, lo que están siguiendo, están leyendo la agenda de ese mundo. Y ahora, ¿cuál es? Ya no está el ¿y tú quién eres? Está el Facebook o está el Twitter con un sinfín de artículos que están definiendo quién es el hombre, cómo responder. Y no estoy diciendo que lo que está en Facebook o en las redes sociales está mal. Lo que estoy diciendo es que si no tiene el libro de la Biblia, capítulo y versículo, y si no apunta a Cristo, y si no apunta a amar a Dios, a compartir quién es Dios, a valorar las cosas de Dios para comunicarlas a otro, entonces eso define otra cosa que no nos va a llevar a Cristo. Bueno, dice el versículo 17. Y el mundo, 1 Juan 2:17, la identidad define quiénes somos, cómo respondemos, y observa, una identidad fuera de Dios, eso nos hace que estemos cambiando, pasa, y el mundo, dice el versículo 17, pasa, ¿y sus qué? Sus deseos. Y observen esto, las modas van cambiando. Y regresan nuevamente, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el peligro de una identidad fuera de Cristo? Ser inconstante. Santiago 1:8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos ¿qué? Sus caminos. Porque ciertamente no concluimos algo cuando empezamos. Por eso es muy importante a nuestros hijos, es muy importante a nosotros que seamos ¿qué? Diligentes. Seamos disciplinados, seamos constantes, porque cuando somos inconstantes, cuando somos indisciplinados, lo que estamos manifestando es que mi identidad o donde yo estoy basado no es tan importante. El mundo me está diciendo que ahora, antes el mundo valoraba la familia, ¿no es cierto? Ahora la familia ya no es un valor, ahora la familia la redefinieron y eso delante de los ojos de Dios es aborrecible delante de Dios. Ahora han llamado un concepto, ciertamente, que aman, ya no, las personas no quieren a los hijos, quieren ahora tener mascotas, como hijos. Y un sinfín de cosas porque su identidad no está en Dios. Bueno, entonces, vayamos ahora al segundo punto. Dijimos que la identidad define. Entonces, cuando te preguntan, ¿y tú quién eres? No sé. No, pues yo soy... La persona, y ya me escuchas, es que yo no sé ni quién soy. En la mañana soy mamá, en la tarde soy papá, en la noche soy esposa. No, la palabra de Dios nos manda en una sola ¿qué? Identidad. Número 2, la identidad nos da sentido. ¿Cuántos de aquí dicen, ya se me acabaron las ganas de vivir? Es que ya no tengo ninguna motivación. No, nuestra identidad define, porque nuestra definición está en Cristo. Nuestra identidad nos da sentido a quien verdaderamente somos. ¿Y cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para cuál es esta razón de ser? Bueno, Efesios, vayan allí conmigo. Efesios, el sentido de nuestra vida en Efesios 1, 6 y 12, lo vimos hace unos domingos atrás. El sentido de nuestra vida es dar alabanza a Dios para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12, Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos, ¿en quién? En Cristo. En otro sentido, la identidad nos da un objetivo, nos da una razón de ser. El sentido es una dirección. Ustedes han escuchado, es que vas en sentido contrario. Y muchos de nosotros, cuando nuestra identidad no está en Cristo, estamos en contra de ¿quién? En Cristo. Eso es lo que nos dice Efesios
2, versículo número allí 2. Efesios 2:2. Noten esto. Una identidad fuera de Cristo nos hace andar en un sentido que incorrecto. Cuando nosotros no tenemos una identidad en Cristo en el matrimonio, estamos haciendo todo lo humanamente posible por destruir nuestro matrimonio. Cuando yo como esposo no estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, si no la estoy amando, la estoy si no la estoy edificando, la estoy destruyendo. Y para eso yo necesito a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, ¿no es cierto? El salmista le dice, si Dios no edifica ¿qué? La casa. Si Dios no es mi identidad, todo lo que es en vano sirve que yo me vaya desde muy temprano y regrese muy noche y traiga todo el pan. Yo no estoy cumpliendo con lo que Dios me ha hecho, me ha definido. Entonces, Efesios 2:2, vean el sentido. Una identidad fuera de Cristo nos hace estar en sentido opuesto. ¿Opuesto a quién? Opuesto a Dios y en el sentido correcto, de acuerdo al ¿qué? Al mundo. Lo vimos hace unos momentos. Si tu identidad no está definida por Dios, pues Kiss y cualquier grupo de música que no hable de Dios van a definir todo eso. Incluso tus amigos definen cómo te vistes, cómo te cortas el cabello, con quién vas, en qué te deleitas. Nota esto, Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este ¿qué? De este mundo. Nota esto. Si tú ni siquiera, después de escuchar esto, si tú ni siquiera te das cuenta de esto, yo lo que te quiero decir es que la gente dice, es que es mi vida y yo hago de ella lo que sea. No, tú estás siguiendo la corriente de este mundo. De forma natural, todos tenemos una identidad fuera de ¿quién? De Cristo. Y dice allí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, tu patrón, tu guía, tu líder es el diablo. Ese es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales, dice allí, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Es la misma idea que vimos hace unos momentos allí en Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es la misma idea. En una identidad fuera de Cristo, el mundo define tu agenda, tus deseos. No solamente define tus deseos, sino también el sentido de tu vida, que es un sentido ¿qué? Incorrecto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros el día de hoy, después de escuchar esto, tenemos que decirle, Señor, perdóname? Señor, perdóname porque estoy escuchando más a mi corazón. Estoy escuchando más a mi mente. Y mis deseos, cuando no están en la palabra de Dios, cuando no están en Cristo, se oponen ¿a quién? A Dios. Y dice el versículo número 2, dice 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de los que, ¿de la qué? De la carne. Ahora, nota esto, vayamos ahí, ponle un separador, por favor. Romanos capítulo número 8, versículo número allí 13. Nota esto. ¿Cuál es el peligro? Tú puedes decir, bueno, pues a mí no me importa. Allá que hagan ellos de su vida, yo voy a vivir mi vida. Mira, la advertencia seria para ti es, si tú el día de hoy por gracia estás hoy aquí en este lugar y tú no tienes un interés de buscar las cosas de Dios, es mi responsabilidad delante de Dios decirte que si tú y yo seguimos viviendo una vida sin tener una identidad definida por Cristo en su palabra, desarrollada a través de la iglesia, tú y yo vamos a perecer. Romanos capítulo 8, versículo número 13. Nota lo que dice. Porque si vives conforme a la ¿qué? A la carne. ¿Y por qué vivimos conforme a la carne? Porque nuestra identidad, ¿dónde está? En el mundo.
El mundo hace los deseos de la ¿qué? De la carne. Pone la agenda, pone la hora. Está bien, manita, nos vemos a las 5 de la tarde allí o en la noche cuando tus papás se hayan dormido, cuando tu esposo no esté. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Vamos a la desgracia. Sí, a mí me gusta vivir así, bueno. Mi responsabilidad delante de Dios es advertirte que si tú y yo vivimos, respondemos conforme a la carne, dice Romanos 8:13, ¿vamos a qué? Morir. Nada bueno nos espera vivir una vida sin Cristo. Tú hoy tienes y yo tengo hoy la gran oportunidad. Y mi deseo y nuestro deseo sea que Dios abra nuestro entendimiento. Porque vivir una vida sin identidad en Dios, en Cristo, nos define el mundo, la agenda, hora y día de nuestra muerte en condenación, ¿qué? Eterna. Nota esto, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué es lo que dice? Viviréis. Bueno, noten ahora, regresamos donde nos encontrábamos en Efesios capítulo número 2, versículo allí número 3, y dice la Escritura, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y dice la Escritura, por naturaleza éramos hijos de ¿qué? De desobediencia. En otro sentido, hijos de ira. Nota esto, la carne, la voluntad es afectada, lo hemos dicho, por nuestros pensamientos. Pongan una pausa, vayamos a Proverbios 23, versículo número 7. Esto no es secundario. Debemos de tener esta estructura en estos 5 aspectos. ¿Por qué es tan importante nuestra identidad? Proverbios 23, versículo número 7, nota lo que dice la Escritura. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá que tu pensamiento, y tu pensamiento afecta ¿qué? Tu corazón. Mas su corazón no está ¿con quién? Contigo. ¿Por qué su corazón no está contigo? ¿Y por qué su pensamiento no está contigo? ¿Quién ha definido su pensamiento? ¿Qué pensamiento ha definido? El mundo lo ha definido, y su pensamiento sigue la corriente de este ¿qué? Mundo, lo cual va en un sentido opuesto a ¿quién? A Dios, y ese pensamiento impacta el corazón para que ese corazón sienta y dirija su voluntad y sus actividades en contra de Dios y en contra de sí mismo, para que el ocuparse de la carne, Romanos 8:13, es ¿qué? Muerte. Bueno, después de haber visto esto, no podemos decir, manita, ¿qué hago? Haz lo que te diga tu ¿qué? Tu corazón. ¿Tu corazón qué te dice? Tu corazón está sintiendo y actuando y dirigiéndose en sentido opuesto ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque sigo la corriente de este ¿qué? Mundo. ¿Y por qué sigo la corriente de este mundo? Porque no le he puesto un stop, un paro, para que diga mi identidad no va a estar definida ¿por qué? Por mis amiguis. Mi identidad no va a estar definida por mis sentimientos. Mi identidad va a estar definida ¿por quién? ¿Y dónde Dios define eso? Con su palabra. Su palabra, ¿qué nos dice? Tu palabra, Juan 17 nos dice, tu palabra es ¿qué? Verdad. Entonces, si no estás siguiendo tu identidad en Cristo, en otro sentido, porque hablar en Cristo, yo sí sigo a Cristo y amo a Cristo, pero pues si no leemos la palabra de Dios, estamos siguiendo cualquier ¿qué? Mentira. Entonces, en este sentido, dijimos
que nuestra identidad nos define. ¿Qué es lo que define? Nuestros ¿qué? Pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro sentido. Y vamos entonces, dijimos que seguir nuestro corazón es ciertamente tomar un destino contrario a Dios. Vamos al tercer punto. Número 3, nuestra identidad no solamente nos define, no solamente nos da sentido, sino que nuestra identidad nos da valor. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hacemos, pensamos, actuamos conforme lo que nos da valor. De esa forma, nuestra identidad, es decir, nuestros actos, nuestros pecados, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros sentimientos, no dicen, ay, es que se me salió esta palabra. Ay, es que siento un odio de esos tremendos contra esta persona. No, o sea, eso es el resultado de un proceso. Alguien definió quién soy yo. Eso me llevó a un sentido opuesto, contrario ¿a quién? A Dios. Y algo yo estoy abrazando que para mí es valioso, porque yo estoy dedicando mayor que tiempo, mayor que dinero, mayor que esfuerzo y mayor años de mi vida. Y tú identifícalo. Muchos de nosotros te pueden decir, ¿dónde es donde pasamos más tiempo? El Señor Jesucristo dijo, donde está nuestro tesoro, ahí está ¿qué? Nuestro corazón. Entonces, en este sentido, nuestra identidad define quién somos, define nuestro sentido y nuestros valores. Vamos al cuarto punto. Nuestra identidad nos da propósito, nos da propósito. Bueno, veíamos en relación a que nuestra identidad ¿qué es lo que nos da valor? Bueno, si tú eres un creyente, y antes de que vayamos al propósito, no quiero brincarme esto, pero lo vamos a ver más adelante, en 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 6:20. Observen esto, si lo tienen allí, dice la Escritura. ¿Por qué valor? Observa esto. Fundamentalmente, ¿por qué valor? Pues primeramente porque todo ser creado, toda hombre, toda mujer tiene un valor intrínseco. ¿Y por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. La discriminación, aquellos hombres de raza de color, aquellos hombres de raza asiática, aquellos hombres con mayor economía, con educación o sin educación, o en una pobreza material, todos los hombres tienen un valor porque Dios los hizo a su imagen y semejanza con el propósito de que alaben a Dios, honren a Dios. Y nota esto, lo que vemos aquí es en 1 Corintios 6:20, si tú Dios te ha abierto tu entendimiento, si tú has nacido de nuevo, si tú confiesas con tu boca que eres un hijo de Dios, no podemos vivir una vida miserable. No podemos vivir una vida mediocre. No podemos vivir una vida sin esperanza. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 6:20, porque hemos sido comprados, ¿por qué? Por precio. ¿Cuál fue el precio de nuestra vida que Dios pagó en la cruz? ¿La vida de quién? Del Hijo de Dios. Así es que las personas más valiosas, ciertamente, son aquellas que han nacido de nuevo. Y aún las que no han nacido de nuevo son valiosas y preciosas a los ojos de Dios, porque Dios las diseñó con el propósito de comunicar cuán grande es Dios. 1 Corintios 6:20 nos recuerda esto. Hemos
hemos sido comprados por precio, de manera que si hemos sido comprados por precio, dice el versículo 20, ¿qué debemos hacer? Glorificar. Debemos glorificar a Dios, ¿en dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nota esto. Regrésame al diagrama, por favor. Observa esto. Dijimos que nuestra identidad, lo primero que hace, define nuestra agenda, define quiénes somos. Después nuestra identidad, dijimos que nos da sentido. Y ese sentido, cuando entendemos esto, cuando estamos en Dios, nuestros deseos, nuestros pensamientos, en el sentido opuesto que caminábamos con Dios, se alinean a Dios. El camino es Jesucristo. La verdad se encuentra en su palabra y vemos que lo verdaderamente valioso es ¿quién? Cristo. Él es la vida. Y pasamos al tercer aspecto, donde nosotros valoramos todo esto al ver la obra de Cristo a favor nuestro. ¿Saben por qué muchos creyentes no valoran la cruz del Calvario? ¿Saben por qué muchos cristianos no valoran la iglesia preciosa de Cristo? ¿Saben por qué muchos cristianos no valoran este libro? Porque han dejado de ver ¿a quién? A Cristo, su obra perfecta. Nosotros... Dice Isaías 53, vayamos allá para recordarnos y refrescarnos la memoria, porque se me quedan viendo así como que... Isaías 53, ¿quién eras tú? ¿Y quién era yo? Si tú eres creyente, ve esto. Isaías 53, observa esto. Isaías 53, versículo número allí 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, refiriéndose a Cristo, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y subraya esto: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó. Nota esto: cada cual se apartó por su ¿qué? Subraya eso. ¿Qué parte de este diagrama es esto? Cada cual se apartó por su camino. Tomó un camino ¿qué? Contrario. ¿A qué punto de la identidad se está refiriendo? ¿A un qué? Sentido ¿qué? Opuesto. Su camino no eran los caminos ¿de quién? De Dios. Isaías dice: vuestros caminos no son ¿qué? Mis caminos. ¿Por qué? Porque su identidad no está en Dios. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y observa ahí el valor. ¿Cuál es el valor? Para mí, mi camino, que está definido por ¿quién? Por el mundo, que está definido por ¿quién? Por mis deseos, por mis pensamientos, me llevó a valorar ¿qué? Otro camino que no es ¿quién? Cristo. Y me llevó a valorar el camino que este mundo me ofrece. ¿Y qué hice yo? Me aparté en sentido ¿qué? Opuesto, al valorar otro camino. En otro sentido, al no valorar a Dios, yo empiezo a valorar otra cosa que sea ¿qué? El mundo. ¿Cuál es mi problema y cuál es tu problema? Que no vemos a quién. A Cristo, a Dios. Versículo número 6. Allí está más, la preposición más. Sin embargo, en sentido opuesto, ¿cuál es el valor? ¿Qué es lo que hizo? Lo que nosotros no valoramos, lo que nosotros despreciamos, Cristo ¿qué hizo? Tomó, cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Y observa esto, versículo allí número 10. Y nota esto. Ve el valor precioso.
Nosotros no valoramos, dimos un sentido opuesto, nosotros redefinimos a Dios, redefinimos cualquier otra cosa en el diseño perfecto que ha hecho. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 10. Con todo que, con todo eso de no tomar a Dios como perfecto, no valorar lo que Dios nos ha dado, no tener contentamiento en Él, darle la cara atrás, caminar en sentido opuesto. Con todo eso, versículo 10, ¿qué hizo Dios? Dios quiso quebrantar ¿a quién? A Cristo de forma voluntaria, sujetándolo a padecimiento, y tomó nuestro lugar, padeció lo que nosotros deberíamos padecer por causa del pecado. Y observa esto: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Regresamos al diagrama y aquí lo enlazamos este punto. Da propósito, da propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice allí, ¿la voluntad de quién? De Jehová. Cuando nosotros estamos en la identidad en Dios, ya no se trata de hacer mi voluntad. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿no es cierto? Si es de mí, que pase de mí esta copa, pero no se haga que mi voluntad. Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu ¿qué? Tu voluntad. En otro sentido, el propósito ya no es hacer mi ¿qué? Antes yo hacía la voluntad ¿de quién? Efesios 2:3, del príncipe de la potestad de las ¿qué? De las tinieblas, del diablo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hace? Dios, lo que nosotros despreciamos, lo que nosotros menospreciamos, por causa de dejar y poner nuestra identidad en otra cosa, Dios dice, esto es el valor, y Dios redefine, si estamos en Cristo, nuestros deseos, nuestros pensamientos, guiados bajo la voluntad ¿de quién? De Dios. Dice el versículo ahí, y la voluntad, y esto es precioso, la voluntad de Jehová será en su mano ¿qué? Prospera. Hay gente que está buscando la prosperidad, ¿no es cierto? Prosperidad económica, y la está buscando ¿en dónde? Que en un trabajo, está buscando la prosperidad en salir adelante a través de la educación o en cualquier otro. La única forma en la cual nosotros, a la luz de Dios, seamos prosperados. Y escucha muy bien esto, porque aquí es donde muchos de nosotros desfallecemos. Cuando nosotros buscamos avanzar, crecer fuera de la voluntad de Dios, nos empobrecemos ¿qué? Más. Por lo general, cuando en las tentaciones o en las pruebas donde nuestra fe es probada, lo primero que dejamos es ¿a quién? A Dios, ¿no es cierto? Nos olvidamos ¿de quién? De Dios. Dejamos de orar, dejamos ciertamente de leer la palabra, dejamos, hermano, la voluntad de Dios es que tú seas prosperado. ¿En quién? En Cristo. Y esto ya ocurrió, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Cristo ya padeció, Cristo tomó nuestro lugar y nuestro futuro ya fue prosperado. Ya no vamos a condenación eterna. Ya no estamos perdidos. Tenemos un consolador que es el Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, que nos hace ver a Cristo y que nos hace saber que aun que en este mundo tendremos aflicción, podemos confiar porque Cristo venció ¿quién? Al mundo, la muerte y el poder del diablo, que ya no mora más el poder del pecado en nosotros. Entonces, y todo esto es gracias ¿a quién? A Cristo, a su palabra y a su iglesia. Porque en esta iglesia, ¿a dónde nos está apuntando nuestra identidad? A Cristo, a una familia. Entonces, quiero concluir este diagrama. Nota esto. ¿Cuál creen que sea el quinto paso?
Bueno, dijimos que la identidad nos define, dijimos que la identidad nos da sentido. ¿Sentido qué? Vas en sentido contrario. Así nos deberían de decir, ¿no es cierto? ¿Sí han visto cuando se han metido en una calle y les avientan las luces y le gritan? Bueno, no sé qué les griten, pero si les gritan algo feo, no les hagan caso. ¿Pero qué les dicen? ¿Vas en sentido qué? Contrario. Y así debería ser, que nos den, si ven que nos estamos apartando, si ven que me estoy apartando, por favor, ¿qué? Grítenme. Vas en sentido. Hay la gente que dice, ay, no, pero es que a mí no me gusta que me digan, o no, es que yo no quiero tener esto. No, lo están haciendo por tu ¿qué? Por tu bien. Te aman. Hermano, esta es la iglesia de Dios. Yo no creo que si tu hijo va allí camino a la calle y lo van a atropellar, te diga, échale ganas, hijo, vas a cruzar. No, vas a gritarle, vas a advertirle y con amor y ternura le vas a atraer. Entonces, número 3, valor, propósito, y número 5, seguridad. Seguridad. Esto es maravilloso, porque imagínense todo esto y no tener la seguridad. Pues es como tomar un riesgo que... Imagínense que le digan, mira, ¿sabes qué? Tu vida, todo lo que el mundo te ofrece, que está padrísimo, y esta vida hay que vivirla, porque hay que vivir la vida loca, y vas, todo eso precioso que te ofrece el mundo, tienes que dejarlo, para decir, no, pues, ni que fuera loco. Pero si te dijeran, mira, todo eso que le llaman deleite y placer, como lo vimos en Primera de Juan 2, versículo 17, el mundo y sus deseos, ¿qué? Pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Dios dice Gálatas 6, que Dios no miente. Dios no es ningún mentiroso. Dios no se contradice a sí mismo. Si lo dice su palabra, lo creas o no, dice la Escritura, que nosotros tenemos la seguridad, y esto ya está dado, que lo que el Señor dijo se hará, a pesar de nosotros o quien esté en contra de él. Esta es nuestra seguridad. Nuestra seguridad está en el Señor. Vamos a ver esto. Salmo capítulo número 27. Nota esto. Salmo capítulo número 27. Hermanos, quiero animarles y quiero alentarles que el viaje, el camión, o llámale el jeep o el carro, la bicicleta, lo que más te guste. Si Cristo va en el capitán, en el barco, piloteándolo, es el viaje más seguro que podamos abordar. ¿Sí lo saben? Pero pastor, es que si yo me voy en bici me va a dar el aire. Bueno, quizás sí, te va a dar un resfriado, te vas a mojar. Pero es que a mí no me gusta ir aquí con mi hermano muy apretado, o no me gusta ir en este. Bueno, pero vas a llegar ¿qué? Al lugar que seguro, con Cristo. Nota esto, Salmo 27. Noten con quién empieza. ¿Identidad en quién? En Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuál es la identidad? A ver, pregunta devocional. Si nos hubiera tocado el devocional, Salmo 27:1. Ahora sí vamos a ponerlo en práctica. Identidad. ¿Dónde está la identidad? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién te veré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Identidad. No dice diablo, ¿verdad? Dice Dios, Jehová. ¿Y qué dice? Mi identidad es ¿quién? Mi luz. Mi identidad es que Él es mi fortaleza. Entonces, si tú te sientes que todos están contra ti, si tú piensas que todo el mundo está conspirando para ti, para tu malestar, Dios es tu ¿qué? Tu fortaleza. Si tú no sabes a dónde ir, si todo pinta negro, oscuro, Dios es tu ¿qué? Tu luz. ¿Lo observan? Entonces, ¿quién está definiendo tus pensamientos?
La palabra. ¿Quién está definiendo tus sentimientos? La palabra. ¿Quién está definiendo tu dirección? La luz. ¿Y a dónde te está apuntando la luz? Que no seas cobarde. ¿De quién qué? Temeré. ¿Por qué? Porque tu identidad es que la fortaleza que está por encima de cualquier imperio, trono o dominio es ¿quién? Dios. Si mi identidad está en Él, yo no tengo que temer. Versículo 2, noten esto. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Fácil, ¿por qué? Porque mi identidad está en ¿quién? En la fortaleza que nadie le puede ¿qué? Ganar. ¿Por qué? Porque yo no estoy en tinieblas. Yo veo muchos, pero Dios y yo somos ¿qué? Mayoría. Ellos pueden ser 1,000,000. Pero si Dios está contra mí, si está conmigo, nadie puede ¿qué? Estar contra mí. ¿Lo observan? El Salmo 3 lo dice, ¿no es cierto? Regresen allí unos versículos y nada más noten. Salmo número 3. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. El mundo, ¿qué te está diciendo allí? Que tu identidad, tu salvación no está en ¿quién? En Dios. Pero el Salmo 27, en el versículo número 1, me dijo que mi salvación es ¿quién? Dios. Entonces ya se la maté ¿a quién? Al mundo. Porque el mundo me dice, no hay salvación, pero la Biblia me dice que. Entonces, ¿qué hago? Me operé el cerebro, me saqué ese pensamiento que tiene una identidad que no está en Dios y le metí ¿qué? La palabra. Y la palabra afecta a mi mente y mi mente afecta a mi ¿qué? Mi corazón. Y entonces, si me vienen a decir algo, si el diablo, el engañador, si una persona me dice, no tienes esperanza, no tienes salvación, ya no puedo resistir, estoy muriéndome, ¿a dónde voy? A mi identidad que está basada en Salmo 27, 1, y me recuerda que Jehová es mi ¿qué? Mi luz, mi salvación. Y si tú no escuchas esto, si tú estás pensando en otra cosa más importante, y ya se te fueron los ojos al infinito y más allá, pues por eso nos sentimos ¿qué? Apachurrados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi identidad en cualquier otra cosa que es una fortaleza que tarde o temprano va a ser que destruida. Nota esto, Salmo 3, para que concluyamos el ejercicio. Salmo 3, versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para hacer salvación en Dios. Versículo 3, ahí está. Subráyalo, ve la diferencia. ¿Quién ganó? Más que tú. ¿Qué hizo con aquellos que cuántos eran? ¿Eran 2, 3? ¿Eran 3 y sus primos y sus compadres? Muchos. Pero más Jehová es más que ¿quién? ¿Que esos qué? Muchos. Más Jehová, mi Dios, mi salvación, mi luz es mi ¿qué? Mi escudo. Y ese escudo nos cubre 360 grados. Arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás. Todas las preposiciones. Ahí está. ¿Qué otro escudo necesitas? Lo que necesitamos es ¿qué? ¿Identidad en quién? En Cristo. Fuera de Cristo, ciertamente, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento va a estar siendo alimentado ¿por qué? Por el mundo. ¿No es cierto? Y nos dicen, es que tú, de veras, tú ni la hiciste, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en el trabajo, no, pues eres un bueno para nada. Y la gente no escucha a Dios y hasta se siente que, y piensa. Por eso es tal cual es su pensamiento, porque es lo que hay en donde, en su corazón. Por eso, ¿cuál fue la bibliomicina? Si quieren llamarla así. Salmo 119, 11. ¿Qué hago?
En mi corazón, ¿qué? He guardado tus dichos para no que. Ah, qué buena medicina la bibliomicina. ¿Por qué? Porque cuando me viene un pensamiento, cuando me viene un sentimiento, ¿qué hago? Si te vienen a contar cosas malas de mí, que la vecina, que el papá, que el pastor, que es... Mira, Jehová es mi ¿qué? Mi escudo. ¿Alrededor qué? De mí. Versículo número 4. ¿Qué hago entonces? ¿A quién le llamo? Versículo 4. Con mi voz clamé ¿a quién? A Jehová. Y escuché, por el momento la línea está fuera de servicio. Favor de llamar más tarde. Y él me ¿qué? Me respondió. ¿Por qué? Y él me respondió desde su manto santo. Yo me acosté muy noche y dormí muy poco, pero desperté ¿por qué? Porque mi identidad ¿dónde estaba? Mi sustento ¿quién es? Dios. Ahora, quita tu identidad fuera de Dios, ni duermes, ni comes, y te vas a decir, te veo más delgada y ya te veo enferma, y uno no tiene nada y ya se siente que... Y está igual uno que... Igual de gordito, igual con los mismos problemas. No, hermanos. Identifiquémonos en quién. En Cristo. Entonces, a ver, ¿quién me dice los 5? Sí, no le cambies todavía. ¿Quién me dice los 5? A ver, número 1, la identidad nos ¿qué? Número 2, la identidad nos dice qué sentido vamos. Si solamente hay 2 sentidos. ¿Sentido qué? Contrario. ¿Y cuál es el sentido contrario? Seguir la corriente de qué? De este mundo. ¿O el sentido de quién? De Dios. Número 3, la identidad nos da ¿qué? Valor. ¿Qué es lo que más tú amas? A ver, si hoy te dijeran, quédate con lo que más valores, ¿con qué te quedarías? Y uno ya está aquí, ay, tengo muchas cosas, no sé qué hacer. No, no es cierto, ya está diciendo. Y está como los niños, ¿no? Le digo a Gerson, le digo, oye, vámonos ahí. Espérame, es que un juguete. Y está ahí, yo no veo que le hace sus besitos. Y no sabe qué. Y agarra uno y no sabe. Y ya agarra cualquiera. Y así somos nosotros. Queremos agarrar todo. Y estamos así. Es que él tiene más y agarra la concha y ni se la come. Pero queremos que más. Pero si tenemos a Cristo, tenemos lo que lo más valioso. Yo me acosté, yo dormí y yo me desperté. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está sustentando todo el mundo? Dios. Entonces, versículo 6, vean allí. La gente dice, es que somos más los que queremos el bien, somos más los que queremos. Mira, tú y tus más no son nada. Si Dios está contigo, tú eres más que 1000 que millares. No temeré a quién. A 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Por qué? Versículo 8. Porque la salvación es ¿de quién? De Jehová. Y sobre su pueblo sea la bendición. ¿Por qué Dios tiene que bendecir a una persona que ni siquiera la define Dios? Y la gente dice, es que tú ruégale a Dios porque a ti Dios sí te escucha. Pues lo primero que tenemos que decirle es, mira, Dios también te puede escuchar a ti. Pero lo primero que tú tienes que decirle es, tienes que confesar que tú estás viviendo o estoy viviendo en una vida en sentido que opuesto, contrario. Y yo te aseguro que si tú y yo nos vamos de aquí a Periférico Norte en sentido contrario, pues seguramente nos vamos a ¿qué? A chocar, ¿no es cierto? Vamos a tener un accidente. Ahora entiendes por qué tenemos accidentes espirituales. Tenemos accidentes en la familia, con los hijos, con la esposa, con el... Y es que yo no sé por qué, yo creo que me levanté con los pies, con el pie izquierdo, o la ley de Murphy. Mira, se llama identidad en sentido contrario ¿a quién? A Cristo. La materia se llama identidad en Cristo o identidad fuera ¿de quién? De Cristo. Bueno, entonces, no sé cuánto tiempo llevo, pero vamos a concluir y vamos a orar y vamos a dejar hasta aquí la grabación. Y antes de despedirnos, nada, voy a hacer